Mi hermano no sabía que la casa en donde él vivía era mía. Lárgate, solo eres un fracasado patético de 35 años, me gritó, y llamó a la policía para que me sacara, pero les mostré las escrituras, y su rostro palideció. Me llamo Fabián, tengo 35 años y, aunque no me gusta alardear, puedo decir que he construido una vida de la que me siento orgulloso. No siempre fue así. Crecí en un hogar humilde, con padres que hacían lo que podían para sacarnos adelante a mí y a mi hermano menor, Manuel. Ernesto y Julieta, mis padres, eran personas trabajadoras, pero siempre tuvieron una debilidad, Manuel. Desde pequeño, mi hermano fue el consentido, el que siempre recibía una palmada en la espalda aunque no lo mereciera. Yo, en cambio, era el mayor, el responsable, el que debía dar el ejemplo. Y lo hice, aunque no de la forma que ellos esperaban. Cuando era adolescente, no destacaba mucho. Era un chico promedio, callado, que prefería pasar desapercibido. Manuel, por otro lado, siempre estaba hablando de sus grandes planes. Voy a ser millonario, decía con una sonrisa confiada. Voy a tener una empresa, carros lujosos, todo. Mis padres lo miraban con ojos brillantes, como si cada palabra que salía de su boca fuera una profecía. Yo solo me encogía de hombros. No me importaba competir con él, porque siempre supe que las palabras no valen nada si no van acompañadas de acciones. A los 18 años, me fui de casa para estudiar en la universidad. No fue fácil. Trabajaba de noche en un restaurante para pagar mis gastos, mientras estudiaba administración de empresas durante el día. Manuel, en cambio, se quedó en casa. Decía que la universidad no era lo suyo, que él iba a aprender en la escuela de la vida. Mis padres lo apoyaban, diciendo que cada quien tiene su propio camino. Yo no decía nada, pero en el fondo me molestaba que nunca le exigieran nada. Siempre era yo el que tenía que demostrar algo. A los 28 años, después de mucho esfuerzo, fundé mi propia empresa. Empecé pequeño, con una consultoría de negocios que ayudaba a pequeñas empresas a organizarse mejor. No fue un éxito inmediato, pero con los años, mi trabajo dio frutos. A los 30, ya tenía una empresa sólida, con clientes en varias ciudades. A los 32, compré mi primera propiedad, un departamento pequeño pero cómodo. A los 35, tenía 3 propiedades, una cuenta bancaria saludable y una vida que, aunque no era perfecta, me hacía sentir que todo el sacrificio había valido la pena. Manuel, por otro lado, no había cambiado. Seguía viviendo con mis padres, saltando de un trabajo a otro. Lo despedían de todos lados porque llegaba tarde, no cumplía con sus tareas o simplemente porque no le importaba. Siempre tenía una excusa, el jefe era un tonto, el trabajo no era para él, o eso no es lo que quiero hacer con mi vida. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que, cada vez que nos veíamos, él me miraba con desprecio, como si yo fuera menos que él. Fabián, sigues siendo el mismo inútil de siempre, me decía. Mírame a mí, yo voy a llegar lejos. Yo solo sonreía y cambiaba de tema. No valía la pena discutir con alguien que vivía en un mundo de fantasías. A pesar de todo, yo quería a mis padres. Ernesto y Julieta siempre fueron buenos conmigo, aunque a veces sentía que su amor por Manuel era más evidente. Ellos me llamaban a menudo, me invitaban a comer, y siempre me decían lo orgullosos que estaban de mí. Pero un día, todo cambió. Fue una llamada que nunca olvidaré. Era un sábado por la mañana cuando mi madre, Julieta, me llamó. Su voz sonaba preocupada, pero también tenía ese tono que usaba cuando quería pedirme algo importante. Fabián, hijo, necesitamos hablar contigo, dijo. Es sobre Manuel. ¿Qué pasó ahora?, pregunté, tratando de no sonar molesto. Es que, él no está bien. No tiene trabajo, no tiene ahorros, y sigue viviendo con nosotros. Tu padre y yo no somos tan jóvenes ya, y queremos que Manuel tenga un lugar propio, un sitio donde pueda empezar de nuevo. Hice una pausa. Sabía a dónde iba esta conversación. ¿Y qué quieren que haga yo?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Fabián, tú tienes tus propiedades, ¿verdad? ¿No podrías prestarle una casa a tu hermano? Solo por un tiempo, hasta que encuentre un buen trabajo. Me quedé en silencio. No podía creer lo que estaba escuchando. Manuel, que nunca había hecho nada por salir adelante,
quería que le diera una casa. ¿Gratis? Intenté mantener la calma. Mamá, con todo respeto, eso no es una buena idea. Manuel no va a cambiar si le damos todo resuelto. Él necesita aprender a valerse por sí mismo. Pero es tu hermano, intervino mi padre, Ernesto, que estaba escuchando en altavoz. La familia se ayuda, Fabián. No puedes dejarlo en la calle. No estoy diciendo que lo deje en la calle, respondí. Pero darle una casa sin que haga nada por merecerla solo va a hacer que siga siendo un irresponsable. La discusión duró casi una hora. Mis padres insistían, diciendo que Manuel solo necesitaba una oportunidad, que estaba pasando por un mal momento, que yo, como el hermano mayor, debía ayudarlo. Me dolía escucharlos, porque sabía que lo querían con todo su corazón, pero también sabía que estaban equivocados. Aún así, después de mucha insistencia, cedí. No porque creyera que era lo correcto, sino porque no quería decepcionar a mis padres. Está bien, dije finalmente. Le daré una casa. Pero que quede claro que es temporal, y que él tiene que buscar trabajo y salir adelante. Gracias, hijo, exclamó mi madre, aliviada. Sabíamos que podíamos contar contigo. Les dije que yo no le entregaría las llaves personalmente a Manuel. No quería enfrentarme a él ni lidiar con sus comentarios arrogantes. Les pedí que ellos se encargaran de dárselas. Mis padres aceptaron, y así fue como Manuel se mudó a una de mis propiedades, una casa modesta pero bonita en un barrio tranquilo. Nunca le dije que la casa era mía. No porque quisiera ocultarlo, sino porque no quería darle más razones para sentirse superior o para burlarse de mí. Mis padres tampoco le dijeron la verdad. Según ellos, era mejor que Manuel pensara que la casa era de ellos, para que no se sintiera mal. Los meses pasaron, y Manuel siguió siendo el mismo. Cada vez que nos veíamos, me trataba como si yo fuera un perdedor. Fabián, cuando vas a hacer algo grande con tu vida, me decía con una sonrisa burlona. Mira, yo estoy viviendo en una casa que mamá y papá me dieron. ¿Y tú? ¿Sigues en tu departamentito de soltero? Sus palabras me dolían, no porque creyera que tenía razón, sino porque no entendía por qué me odiaba tanto. Yo nunca le había hecho nada malo. Al contrario, gracias a mí tenía un techo sobre su cabeza. Intentaba ignorarlo. Me decía a mí mismo que no valía la pena enojarme, que algún día la vida le enseñaría una lección. Pero no podía evitar sentir una punzada de rabia cada vez que lo veía pavoneándose, como si fuera un rey, mientras yo pagaba los impuestos y el mantenimiento de la casa donde vivía. Todo cambió un día que decidí ir a la casa para revisar unas reparaciones. Había notado que el tejado necesitaba arreglos, y quería mejorar algunas cosas para mantener el valor de la propiedad. No avisé a Manuel, porque, francamente, no pensé que fuera necesario. La casa era mía, después de todo. Cuando llegué, todo estaba tranquilo. Entré con mi llave, revisé las paredes, tomé algunas notas. Estaba en la cocina cuando escuché la puerta principal abrirse de golpe. ¿Qué demonios haces aquí?, gritó Manuel desde la entrada. Me giré y lo vi, con el rostro rojo de furia. Cálmate, Manuel. Solo vine a revisar unas cosas. ¿Revisar unas cosas? Esta es mi casa, Fabián. ¿Cómo entraste? ¿Robaste una llave o qué? Suspiré, tratando de mantener la calma. Manuel, esta casa es mía. Yo solo estoy aquí para hacer unas reparaciones. ¿Tuya?, se rió con desprecio. No me hagas reír. Esta casa es de mamá y papá, y ellos me la dieron a mí. Tú no tienes ningún derecho de estar aquí. Manuel, te estoy diciendo la verdad. Esta casa es de mi propiedad. Si quieres, te muestro los documentos. Cállate, inútil, gritó. Siempre has sido un perdedor, Fabián. Lárgate de mi casa ahora mismo. Intenté explicarle de nuevo, pero él no me dejaba hablar. Estaba fuera de sí, caminando de un lado a otro, señalándome con el dedo. Eres un fracasado patético de 35 años que no ha logrado nada en su vida, me gritó. No sé cómo te atreves a entrar aquí como si fueras el dueño. Esas palabras me dolieron más de lo que quería admitir. No porque fueran ciertas, sino porque venían de mi propio hermano. Intenté mantener la calma,
pero mi paciencia se estaba agotando. Manuel, te lo digo por última vez. Esta casa es mía. Si no me crees, puedo probarlo. Fuera, gritó. Voy a llamar a la policía para que te saque de aquí como el invasor que eres. Me crucé de brazos y me reí. Adelante, llámalos. Vamos a ver quién tiene razón. Manuel me miró con odio, sacó su celular y marcó al 911. Mientras hablaba con la policía, yo fui a mi coche y saqué las escrituras de la casa, junto con otros documentos que probaban que yo era el dueño. No iba a dejar que esto se convirtiera en un circo, pero si Manuel quería jugar, yo estaba listo. 15 minutos después, llegó un patrullero. 2 oficiales bajaron y se acercaron a nosotros. Manuel, todavía furioso, empezó a hablar antes de que yo pudiera decir algo. Este tipo entró a mi casa sin permiso, dijo, señalándome. Es un invasor. Sáquenlo de aquí. Los oficiales me miraron. Uno de ellos, un hombre de unos 40 años con cara seria, me preguntó, ¿es eso cierto, señor? ¿Entró sin permiso? No, oficial, respondí con calma. Esta casa es de mi propiedad. Vine a revisar unas reparaciones. Aquí están las escrituras. Le entregué los documentos, que revisó con cuidado. Manuel se quedó quieto, pero seguía mirándome con desprecio. Eso es falso, dijo. Esa casa es de mis padres. Ellos me la dieron. El otro oficial, una mujer joven, se giró hacia él. ¿Tiene algún documento que lo pruebe, señor? Manuel se quedó en blanco. Bueno, no, pero, mis padres me lo dijeron. Esta es mi casa. El oficial que tenía las escrituras levantó la vista. Señor, estos documentos son claros. La casa está a nombre de Fabián Torres. ¿Tiene algo que demuestre que usted tiene derecho a estar aquí? El rostro de Manuel palideció. Sus ojos se abrieron como platos, y empezó a sudar. No, no puede ser, balbuceó. Esto es un error. Fabián no puede ser el dueño. Lo soy, dije, mirándolo a los ojos. Y gracias a mí has estado viviendo aquí gratis. Pero se acabó. Oficiales, por favor, sáquenlo de mi propiedad. Él es el invasor. Manuel se puso rojo de rabia. No. No puedes hacerme esto. Te vas a arrepentir, Fabián. Gritaba mientras los oficiales lo escoltaban hacia la salida. Yo solo me quedé ahí, viéndolo irse, con una mezcla de alivio y tristeza. Cuando cerró la puerta, sentí que por primera vez en mucho tiempo, había ganado. Me senté en el sofá y miré a mi alrededor. La casa estaba en buen estado, pero había pequeños detalles que delataban la presencia de Manuel, una botella de cerveza vacía en la mesa, un par de zapatos tirados en una esquina, un desorden que no debería estar en una propiedad que yo había trabajado tanto para comprar. Suspiré y me dije a mí mismo que había hecho lo correcto. Manuel necesitaba aprender, y yo no podía seguir siendo el que cargara con sus errores. No había pasado ni un día completo cuando mi teléfono empezó a sonar. Era mi madre, Julieta. Su número apareció en la pantalla, y supe de inmediato que esta no iba a ser una llamada agradable. Respiré hondo y contesté. ¿Fabián? ¿Qué hiciste?, dijo sin siquiera saludar. Su voz estaba temblorosa, una mezcla de enojo y desesperación. ¿De qué hablas, mamá?, respondí, aunque sabía perfectamente a qué se refería. Sacaste a tu hermano de la casa. La policía lo sacó como si fuera un delincuente. ¿Cómo pudiste hacerle eso a Manuel? Intenté mantener la calma, como siempre. Mamá, escúchame. Manuel me insultó, me llamó fracasado, dijo que yo no tenía derecho a estar en la casa. Pero esa casa es mía. Yo la compré con mi esfuerzo. Él no tiene ningún derecho a tratarme así, mucho menos a vivir gratis en una propiedad que no le pertenece. Es tu hermano, gritó. La familia se ayuda, Fabián. No puedes ser tan egoísta. ¿Qué va a hacer ahora? No tiene a dónde ir. Sentí una punzada en el pecho. No porque creyera que estaba equivocado, sino porque odiaba escuchar a mi madre tan alterada. Siempre había sido mi punto débil. Quería protegerla, hacerla feliz,
pero esta vez no podía ceder. Mamá, yo le di esa casa porque tú y papá me lo pidieron. Lo hice por ustedes, no por él. Pero Manuel no respeta nada. Me gritó, me humilló, y llamó a la policía pensando que podía sacarme de mi propia casa. Y yo soy el malo por defenderme, punto. Eres un exagerado, intervino mi padre, Ernesto, que claramente estaba escuchando en altavoz. Manuel solo estaba molesto. Tú sabes cómo es. Podrías haber hablado con él, explicarle las cosas. Pero no, tuviste que humillarlo frente a la policía. Explicarle, dije, sintiendo que mi paciencia se agotaba. Le dije 1000 veces que la casa era mía, pero no quiso escuchar. ¿Qué querían que hiciera? Que me dejara insultar y echar de mi propia propiedad, punto. Es tu hermano menor, replicó mi padre. Tú eres el mayor, Fabián. Se supone que debes cuidarlo, no echarlo a la calle como si fuera un extraño. Esas palabras me dolieron más de lo que esperaba. No porque dudara de mi decisión, sino porque me di cuenta de algo que siempre había sospechado: para mis padres, Manuel siempre sería la prioridad. No importaba cuánto hubiera logrado yo, cuánto esfuerzo hubiera puesto en construir mi vida. En sus ojos, yo era el responsable de arreglar los desastres de mi hermano. Papá, mamá, dije, tratando de sonar firme pero tranquilo. Yo he ayudado a Manuel más de lo que él merece. Le di una casa para que viviera gratis, sin pedirle nada a cambio. Pero él no valora nada. Si quieren ayudarlo, está bien, pero no voy a seguir siendo su muleta. Que busque un trabajo, que se haga responsable de su vida. No le voy a devolver la casa. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, mi madre habló, con la voz rota. Fabián, si haces esto, no te vamos a considerar nuestro hijo. La familia se ayuda, y tú estás dando la espalda a tu hermano. Esas palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Nunca imaginé que mis propios padres me dirían algo así. Por un momento, dudé. Pensé en ceder, en decirles que lo solucionaríamos, que Manuel podía volver a la casa. Pero entonces recordé su rostro, su risa burlona, sus insultos. Recordé todas las veces que me llamó fracasado, mientras vivía de mi esfuerzo. Y supe que no podía seguir permitiendo eso. Lo siento, mamá, dije finalmente. No voy a cambiar de opinión. Manuel necesita aprender, y ustedes también. Si quieren dejar de considerarme su hijo por esto, es su decisión. Pero yo no voy a seguir cargando con los errores de los demás. Colgué el teléfono antes de que pudieran responderme. Mi corazón latía con fuerza, y mis manos temblaban. Me sentía liberado, pero también roto. Había perdido algo ese día, no solo la relación con mi hermano, sino también una parte de la conexión con mis padres. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba defendiendo mi propio valor. Los días siguientes fueron un torbellino. Mis padres no volvieron a llamarme, y yo tampoco los busqué. Me concentré en mi trabajo, en mi empresa, en las cosas que me hacían sentir que valía la pena. Pero no podía evitar pensar en Manuel. ¿Dónde estaría? ¿Qué estaría haciendo? Una parte de mí, la parte que todavía lo veía como mi hermano pequeño, se preocupaba por él. Pero la otra parte, la que estaba harta de sus actitudes, me decía que esto era lo mejor para todos. Un mes después, me enteré que Manuel había conseguido un trabajo. No era gran cosa, un empleo en un almacén, cargando cajas, con un sueldo mínimo. Mis padres lo habían presionado para que buscara algo, diciéndole que no podía seguir siendo un mantenido. Me sorprendí porque por primera vez, parecía que Ernesto y Julieta estaban empezando a entender que Manuel necesitaba hacerse responsable. Aún así, no podía evitar sentir una mezcla de satisfacción y amargura. Satisfacción porque, al fin, mi hermano estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones. Amargura porque mis padres seguían sin hablarme, como si yo fuera el villano de la historia. Decidí dejar que el tiempo pusiera las cosas en su lugar. Siempre había creído que el tiempo era el mejor juez. Pasaron 5 meses desde aquel día en la casa. Poco a poco, empecé a retomar el contacto con mis padres. Al principio, eran conversaciones cortas, incómodas, llenas de silencios. Pero con el tiempo, comenzaron a suavizarse.
Mi madre me llamó un día para invitarme a almorzar, y aunque dudé, acepté. Quería sanar las cosas, no por ellos, sino por mí. No quería vivir con rencor. Durante el almuerzo, mis padres me contaron que Manuel estaba cambiando. Según ellos, el trabajo en el almacén lo estaba haciendo más responsable. Había dejado de hablar tanto de sus grandes planes y estaba enfocándose en mantener su empleo. No sonaba como el Manuel que yo conocía, pero me alegró escuchar que, al menos, estaba intentando. Unos días después, me encontré con él por casualidad en un centro comercial. Estaba comprando algo en una tienda cuando lo vi, cargando un par de bolsas. Me miró, y por un segundo, pensé que iba a ignorarme o a empezar una discusión. Pero en lugar de eso, bajó la mirada y se acercó. Fabián, dijo, con un tono que no reconocí. ¿Podemos hablar? Asentí, y nos sentamos en una cafetería cercana. Por primera vez en años, Manuel no parecía estar fingiendo. No había arrogancia en su voz, ni burlas en su mirada. Lo siento, dijo, mirando su café. Me porté como un idiota. Pensé que era mejor que tú, que tenía derecho a todo. Pero me equivoqué. No sabía que la casa era tuya, y aunque lo hubiera sabido, no tenía derecho a tratarte como lo hice. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Una parte de mí quería creerle, pero otra parte, la que había soportado años de sus insultos, seguía desconfiando. Manuel, dije finalmente, lo que me hiciste dolió. No solo ese día, sino todos los años que me trataste como si no valiera nada. Pero quiero que sepas que no te guardo rencor. Solo espero que estés aprendiendo algo de todo esto. Lo estoy intentando, respondió. El trabajo no es gran cosa, pero es algo. Y, bueno, me di cuenta de que no puedo seguir viviendo como si todo me lo merezco. Asentí. No iba a darle una palmada en la espalda ni a decirle que todo estaba olvidado. Pero tampoco quería seguir cargando con esa rabia. Me alegra que estés cambiando, dije. Pero de ahora en adelante, tienes que ganarte las cosas. No voy a darte nada regalado, no porque no te quiera, sino porque necesitas aprender a valerte por ti mismo. Él asintió, y por primera vez, vi algo parecido a la humildad en su rostro. Nos despedimos sin promesas ni grandes gestos. Era un comienzo, pero solo eso, un comienzo. Cuando llegué a casa esa noche, me sentí más ligero. No todo estaba resuelto. Mis padres y yo todavía teníamos mucho que hablar, y mi relación con Manuel iba a ser un proceso largo. Pero por primera vez, sentí que era libre. Libre de las expectativas de mi familia, libre de la necesidad de probarme ante ellos, libre de cargar con los errores de mi hermano. Había defendido mi lugar, y aunque el camino no había sido fácil, valía la pena. La casa, mi casa, estaba en silencio. Pero esta vez, el silencio no era pesado. Era el silencio de alguien que, al fin, estaba en paz consigo mismo. Suscríbete para más historias diarias.